tomamos los primeros minutos para que vean los materiales, los refresquen y a partir de eso arrancamos. Así que, bueno, ahí vamos. Lo que yo quería además señalar era, bueno, por un lado, celebrar que vieron que Tadeo ganó un premio de la red de festivales nacionales en el REC, un orgullo total para nuestra cátedra y felices. Él ganó con su tesis se llama SUS. Yo tuve el orgullo de ser su director de tesis. Así que es una felicidad si pudieron verla y si en algún momento pueden verla, es una pieza audiovisual excelente. Eh, Así que si estuviéramos en el aula estaríamos todos aplaudiendo y haciendo quilombo. Yo lo que quiero señalarles también, porque la verdad que tengo el orgullo de tener un equipo de cátedra de excelentes realizadores y realizadoras que se la pasan haciendo piezas hermosas, ganando premios por todos lados y además son no solamente excelentes personas, sino excelentes docentes. Ustedes ya lo habrán visto y vivido. Lo que quiero señalar también de ustedes, como estudiantes, que estas condiciones de trabajo nos enfrentan a determinadas limitaciones, pero también nos exponen a ciertas bondades. O sea, están pasando cosas positivas. Hay cosas negativas, como todas estas dificultades para dar la clase y todo lo que fuera, pero también hay cosas muy positivas. El otro día esto nos provoca muchas reflexiones a nosotros, porque por ejemplo, ustedes hay cosas que las están aprendiendo desde el tuétano. Hacer una película, ustedes están metidos en el centro de las problemáticas realizativas. Que ustedes estén ahora separados justamente, como decía Bresson, aislados en diferentes lugares, ¿no? Tienen la obligación de pensar plano a plano una película. Los ejercicios que hicieron, por ejemplo, tuvieron la obligación de pensar plano a plano las relaciones de continuidad y de factibilidad en el montaje de cada uno de esos planos que fue filmado por diferentes personas que estaban en lugares diferentes. Entonces ahí están trabajando como se trabaja en el cine desde la médula, porque ustedes tienen que hacer ese trabajo materialmente. Si ustedes no combinan las cosas, si no hacen un storyboard, si no prueban y tal vez hayan tenido que filmar varias veces, no sé, el plano de cada una y de cada uno para tratar de que después puedan montarlos y armar toda una unidad espacial, por ejemplo, eso hay que hacerlo igual, de igual manera, si estuvieran todos juntos como grupo realizador en el mismo espacio de rodaje.
La diferencia, ¿cuál es? Hoy ustedes se enfrentan a esa realidad material, que están separados. En cambio, si estuvieran en el lugar de rodaje todos juntos, tienen que hacer un trabajo mayor para darse cuenta que una película se hace así. Porque tienen que hacer un trabajo teórico, un trabajo intelectual, para darse cuenta que aunque vos estés en el mismo ámbito, según como vos pongas la cámara, vos podés desarticular ese ámbito, que es real y que es continuo en la realidad que vivimos, pero cuando lo encuadrás, lo podés fracturar sin darte cuenta en vez de generar una continuidad. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la pregnancia del espacio donde estás filmando que puede que no te des cuenta, que tenés que orientarlos en la pantalla, las cosas, y que tenés que organizarlos, incluso la continuidad lumínica y todo. Vos podés hacer una luz discontinua, generar discontinuidades y rupturas donde en la realidad de rodaje no existían. Entonces, para estudiantes de cine darse cuenta que hay que tener en cuenta todos esos factores para poder generar cierta continuidad en la pantalla, tenés que hacer un proceso mental muy grande. En cambio, ustedes en este momento se encuentran naturalmente frente a ese problema. Entonces están teniendo un nivel de aprendizaje en ese aspecto muy profundo y muy poderoso, que sale, bueno, me expliqué, es lo tienen que resolver materialmente porque si no directamente no tienen película, pero no les aparecen las confusiones que les pueden aparecer cuando están todos juntos en el mismo lugar. Entonces eso es una potencia positiva de estas circunstancias, ¿no? Eh, bien, aguárdenme un segundo que les voy a compartir un par de frases y vamos a hablar de un aspecto, vamos a hablar de la película de Leni Riefenstahl. Dos frases de Robert Bresson, que como ustedes conocen, él tiene un texto que se llama Notas sobre el cinematógrafo, que son pequeñas frases que van, otra vez, otro que va con sus pequeñas frases a las médulas, a las diferentes problemáticas de la realización audiovisual. Es un texto hermoso y nosotros vamos sacando casi siempre frases de él que vamos teniendo clase a clase y como les he dicho en algún momento, cuando ustedes hacen el recorrido a lo largo del año por todas esas frases, se van a encontrar con un caudal de problemáticas y de reflexiones acerca de ellas que son muy nutritivos para la construcción de nuestros procesos de realización. Haz que aparezca lo que sin ti quizá nunca se vería. Haz que aparezca lo que sin ti quizá nunca se vería. Y la otra frase, que seguramente ustedes ya se han enfrentado. A ver, ¿puedo resolver el sonido este? Déjenme ver. No me deja, cuando estoy compartiendo no puedo. Bien, ahí cerraron el micrófono. Bien, seguro que ustedes ya se han enfrentado a esta problemática, pero sobre todo se van a enfrentar ahora. ¿Qué dice? ¿De dónde parto? ¿Del objeto que quiero expresar? ¿De la sensación? ¿Parto dos veces? ¿De dónde parto? ¿Del objeto que quiero expresar? ¿De la sensación? ¿Parto dos veces? Es una reflexión muy interesante que queda siempre volviendo y retumbando en nuestras cabezas y en nuestros corazones, porque ¿qué nos expone? ¿Qué es lo que está antes? ¿El objeto que quiero expresar o la sensación sobre ese objeto? ¿Se acuerdan que yo hablaba de esta frase que acuñó Andrea Peta Santoro, nuestra adjunta de cátedra, que ella decía algo así como cómo convertir el mundo, esa sensación de mundo que tenemos, en emoción estética? Cómo convertir el mundo en emoción estética, en cine. Es un poco de lo que habla Bresson. ¿Qué está antes? ¿El objeto? ¿La sensación? ¿O parto dos veces para hacer esa construcción?
Entonces, una herramienta de vital importancia para poder abordar el ejercicio que ustedes van a hacer, o es decir, esta primera idea con un plano que exprese, que trate de expresar algunos de los aspectos importantes que ustedes quieran desarrollar en la película, es la propuesta estética. La propuesta estética son, como decimos acá, son principios que organizan la forma. Toda película tiene una forma que sintéticamente, después lo vamos a ver en profundidad, forma y contenido son partes, las dos caras de una misma moneda, de una misma película. ¿Sí? Una pieza artística tiene forma, muchas veces en la sociedad siempre se habla que hay forma y contenido como si fueran cosas separadas. No, los contenidos surgen de la forma produce el contenido, entonces están imbricados. No es que hay una cosa aparte y otra cosa aparte, sino que las dos están imbricadas. Es decir, si pensamos en un movimiento de cámara de Gus Van Sant, produce determinados, entre comillas, contenidos, determinadas sensaciones, determinadas ideas, determinados sentidos, determinadas emociones, y que ¿dónde están? En el objeto, en el movimiento de cámara, en la luz, en el movimiento de los personajes, o en todo eso junto, ¿no? Entonces, lo que habitualmente decimos contenidos, esas cuestiones, surgen de la misma forma en la que se produce audiovisualmente, tanto en cine como en literatura, como en música, como en teatro, en cualquiera de las artes. Entonces, la propuesta estética son principios que organizan la forma, marcan, pautan un camino en función del cual trabajar. ¿Cómo voy a usar los recursos del lenguaje? En función siempre de pautas temáticas, narrativas y estilísticas. Entonces, por ejemplo, Andrei Tarkovsky, que es un director ruso, uno de los grandes maestros de la historia del cine, un enorme artista, que considera el tiempo fílmico, así como ustedes hemos abordado hasta ahora la dimensión espacial del lenguaje audiovisual a través del espacio fílmico, más adelante vamos a abordar la dimensión temporal del lenguaje audiovisual, el tiempo fílmico, gracias a las películas y las reflexiones de Andrei Tarkovsky. Para Andrei Tarkovsky, el tiempo fílmico es un principio estético fundamental. Él dice, mis películas obviamente van a tener, igual que todas las películas, actores, luces, acciones, situaciones, lo que quieras, música, lo que quieras, diferente tamaño de plano, pero lo más importante para él de la película es como ese principio estético que determina en última instancia lo que hace, es el tiempo fílmico, su exploración del tiempo fílmico, como un valor expresivo, narrativo y artístico. Como les decía, ejemplo, Gus Van Sant como un principio estético principal, un aspecto principal de su propuesta estética es la cámara móvil, ¿no? Con planos de larga duración y planos secuencia. Un ejemplo es el que ustedes vieron la película de Elephant y hemos analizado un fragmento. Entonces, tiene de todo la película, pero una cosa fundamental, un aspecto del lenguaje que resulta fundamental para la forma que tiene la película de organizar, de existir materialmente, y en tal caso de expresar, narrar, comunicar, es ese manejo de la cámara móvil a través de planos secuencias. Y otro aspecto determinante que podríamos señalar de la propuesta estética de la película de Gus Van Sant es la utilización de los puntos de vista diferentes sobre una misma situación. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Nosotros vemos una misma situación, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de otro personaje. Y a veces tardamos en darnos cuenta que esa situación ya la hemos visto desde otro lugar, que nos permite resignificar y repensar toda la película. Bueno, esos dos aspectos son dos aspectos del lenguaje audiovisual totalmente relevantes en la película de Gus Van Sant. Entonces,
a la hora de hacer la propuesta estética de la película de Gus Van Sant, no tenemos que enumerar que tienen muy diferente tamaño de plano, diferentes usos del sonido, qué sé yo, que es común a todas las películas, sino que lo único que tenemos que señalar es, mira, estos dos aspectos son fundamentales, los planos secuencia y los puntos de vista variados sobre una misma situación, que resultan recurrentes, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Hay aspectos relevantes, es como si uno dijera, bueno, voy a construir una casa. Entonces, ¿cuál es la propuesta estética de la casa? En arquitectura se llama la memoria descriptiva. Y no tenés que andar diciendo, y la casa va a tener ventanas, va a tener ducha, va a tener techo, va a tener piso, va a tener puertas, porque todas las casas tienen eso, si no, no sería una casa, ¿verdad? Entonces las cosas elementales las tiene, salvo que tengan alguna variación clave. Resulta que tenemos una casa que está hecha con ventanas triangulares y deformes. Entonces ahí sí señalamos que una característica principal de esa casa es que va a ser esférica y con ventanas triangulares y deformes. Después va a tener todo lo demás. Va a tener piso, techo, patio, baño, camas, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces no nos tenemos que perder. Una propuesta estética no es una lista de supermercado, no es una lista de ingredientes. No, no, no. Son en todo caso solamente esos ingredientes que son relevantes para el tipo de película que se está proponiendo. Por ejemplo, esto ayuda para pensar. Leonardo Fabio, como les había dicho, hizo 2 veces el mismo argumento. Hizo 2 veces el argumento que narra el amor entre el Aniceto y la Francisca. En los 60 hizo una versión de la película y en el siglo XX, 2008 creo que era, no me acuerdo del año, 2006, no me acuerdo, hace el mismo argumento, pero a modo de danza, por llamarlo de alguna manera, como uno de sus aspectos relevantes. Entonces, la propuesta estética es fundamental porque es lo que le da determinado carácter. En todo caso, como decíamos, son principios que organizan la forma de la película, ¿no? El tiempo fílmico para Tarkovsky, los planos de larga duración para Gus Van Sant, la danza para Leonardo Fabio, ¿no? Por ejemplo, La Pasión de Juana de Arco, de Carl Dreyer, una película del año 28, está trabajada exclusivamente con planos cerrados y planos de detalle. Tiene aproximadamente 4 planos generales, nada más. Entonces, una de sus claves determinantes es que trabaja con claros oscuros muy rotundos, no trabaja con maquillaje, por lo cual genera mucho una geografía de los rostros a través de que se ven mucho los poros de los personajes, de los actores, y solo con planos cerrados. Entonces la película tiene un montón de cosas, pero eso son una cosa que son claves, que son únicas, que son singulares en todo caso. Entonces cuando uno piensa la propuesta estética tiene que pensar un poco por esos caminos. Entonces ahora traigo a colación la película Olimpia de Leni Riefenstahl. ¿Pudieron verla? Sí, sí. Bueno, Leni Riefenstahl, que hizo esta película, que es una gran película, y que el fragmento que vimos es de una gran construcción audiovisual muy potente, no tenemos que olvidarnos que Leni Riefenstahl trabajó para los nazis. Trabajaba a las órdenes del jefe de propaganda de los nazis. O sea, no es una persona ingenua. Sin embargo, hizo, desde su arte audiovisual, cosas que nos permiten, que son muy didácticas, que nos permiten
obras de arte. Entonces ella dice, en un documental, cuenta que la secuencia de montaje que vimos de los clavadistas, Olimpia es un documental sobre los Juegos Olímpicos que se llevaron en Alemania en el año 37. En esa secuencia que hemos visto de los clavadistas, ella dijo que lo que quería hacer era que los cuerpos de los clavadistas se convirtieran en pájaros, que los cuerpos fueran pájaros. Su propuesta estética era clavadistas como pájaros. Y es lo que logra en esa secuencia. Veámosla. Como ustedes la vieron, le bajo el sonido. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bien. Observen cómo, yo les pedí que observaran cómo organizaba cada uno de los planos, cómo pegaba un plano con el otro y en su sucesión qué generaba. Fíjense cómo empieza a tener estos planos. Miren, vamos de vuelta. Miren cómo arranca este No veo fragmento. nada yo. No se está viendo, Fabio. Se escuchó recién el audio cuando salió la música, pero no se vio imagen todavía. Ah, bien, gracias. Vamos a ver si lo podemos compartir. Caramba, a ver. ¿Se ve Ahí se ahora? ve. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, fíjense entonces, fíjense esta puesta de cámara, ¿no? Un plano entero del cuerpo, hacia abajo, una cámara abajo del agua, uno que estaba en contrapicado, este que está en picado. Cómo empieza a trabajar la plástica de la imagen, la plástica del cuerpo en el aire, ¿sí? Una, otra, otro clavado, que se sumergen y los podemos ver. Y fíjense esto, el vuelo en el aire con una reversa entre medio de los planos, esa vuelta a carnero y la caída. Y ahora fíjense, otra vez, otra vez, otra vez. Estos no caen, están en el aire, ¿se dan cuenta? Y ahora ese cae. Apareció de arriba. Y todo, cómo van aumentando las contorsiones, va aumentando el ritmo, va generando, antes era uno, ahora son dos. Fíjense que se lanzan al aire, los anteriores no llegaron al agua y estos tampoco, y ahora son cuerpos en contraluz. Para un lado, para el otro, vuelan. Los cuerpos vuelan y ya no llegan al agua. ¿Se dan cuenta? Este salió de campo para un lado, este sale de campo para el otro. Este sale de campo, se difumina en el centro de la imagen y cierra. Entonces, hay una coreografía plástico-visual, ¿no? Que va con la música, donde juega con la magnificencia de los cuerpos, el éxtasis de los gimnastas, toda esa búsqueda típica de su cultura. Entonces, los planos, los recursos de montaje, porque ella de pronto utilizó estos puntos de vista para lograr el mayor impacto de ese vuelo del cuerpo en el aire. No es simplemente una descripción, un plano que describe que el cuerpo, el clavadista salta y se lanza y se zambulle. No, hay una búsqueda plástica, una búsqueda compositiva y luego una relación de montaje entre los planos que va creciendo en la velocidad y va creciendo en la intensidad de su ritmo en función de cortes cada vez más breves, pero a su vez va cambiando
el modo de lo que vemos. Pasan de ser cuerpos iluminados a transformarse en siluetas a contraluz y pasan de ser cuerpos que se zambullen a cuerpos que contorsionan en el aire y danzan en el aire, vuelan como pájaros. Entonces, esa es la propuesta estética de Leni Riefenstahl en este fragmento. Que los cuerpos de los clavadistas, para ella lo más importante no está en el agua, son nadadores y lo más importante no está en el agua, sino que está en el aire. Es una operación creativa que lo resuelve con el lenguaje audiovisual, a tal punto que algunos planos los gira, ella lo explica en el documental, los da vuelta y además los pone en reversa, siempre buscando una coreografía entre un plano y el otro. Acá viene, este que viene en reversa, ¿sí? Todo es una danza del cuerpo, que baja, que sube, que vuela y que luego queda flotando en el aire, ¿sí? Hace sus volteretas, hace sus contorsiones y vuelan, vuelan. Y tienen una progresión que los lleva a este momento, a partir de que hay dos que empiezan a entrar con el contraluz. Y ya no caen al agua. Se tira para un lado, para el otro, para el otro. Y luego uno que sale de campo, otro que sale de campo y otro que va al centro y cierra. Entonces hay toda una coreografía que está justamente exponiendo la propuesta estética. Es decir, nosotros, eso de clavadistas como pájaros, es la propuesta estética de su argumento. ¿Cuál es el argumento? Narrar el momento deportivo en el cual los clavadistas hacen sus piruetas. Pero en vez de verlo como lo vemos en ESPN hoy, que vemos todo el circuito, ¿no? Que es súper interesante también, pero como todo el circuito se va a tirar fulanito de tal país, de tal otro lugar, hace esto, otro, le pusieron tal puntaje, tal otro puntaje, qué sé yo. No, ella hace una pieza de montaje muy poderosa, muy sugestiva, donde lo que está haciendo, acorde a su visión del mundo, es ensalzar el tono de los cuerpos, llevar al éxtasis el cuerpo en el salto, llevar al éxtasis el cuerpo deportivo. Y lo hace de esa manera, a tal punto que tenemos la sensación de que esos cuerpos vuelan y que esos cuerpos danzan. ¿Se entiende? Eso es una propuesta. Díganme si hay dudas o si hay comprensiones o asevérenme si lo comprenden bien. Yo creo que se entendió re bien. O sea, el ejemplo está hermoso. Bárbaro. Entonces, podemos volver. Sí, perdón. Diga. Entonces, si volvemos al concepto que teníamos hoy, que decíamos, la propuesta estética son principios que organizan la forma, nos marcan un camino, el modo de cómo trabajar con el lenguaje audiovisual para lograr algo. Entonces, fíjense, pónganse en el lugar de la realización. Tienen que ir a filmar un evento deportivo de clavadistas. Entonces dice, qué aburrido, porque al segundo clavadista, al tercero, ya me aburrí, o no sé cómo hacer, ¿cómo hago para que esto? ¿Qué quiero hacer? Bueno, una cosa si hago una transmisión televisiva, bla, bla, lo que quieran. Vieron que hoy se utiliza la hipercámara lenta, lo que sea, pero pocos realizadores se animan a ser tan audaces como Leni Riefenstahl ahí, a convertirlo en un hecho poético. Entonces, eso no se podría haber filmado de esa manera si no tenía ella previamente ese criterio de que los cuerpos en salto los voy a convertir en cuerpos en vuelo. Entonces tomó todas las disposiciones para filmar, para poner el emplazamiento de cámara, las angulaciones, el tipo de tamaño de plano, de tal modo que luego pudiera generar
esas danzas corporales en el agua y en el aire. Porque lo interesante es que narra el evento deportivo, narra esa situación, pero después lo convierte en otra cosa. Entonces, fíjense cómo un concepto puede ayudar a transformar un evento X de la sociedad en un hecho artístico. Para eso sirve la propuesta estética. Entonces, si vos decís, bárbaro, voy a filmar a los clavadistas como pájaros, entonces voy a estructurar todo un mecanismo, un método de rodaje para tratar de tener planos acordes a esa propuesta. Y de esa manera se enriquece y ese documento es más poderoso que cualquier otro, porque lo convirtió en un hecho estético. Entonces ahí es donde empieza a tallar, a trabajar el estilo. Es decir, no está solamente, una película se hace con argumentos y estilos. Los estilos provienen de las técnicas, provienen de cómo utilizo los planos, los sonidos, los tamaños de planos, del modo del montaje, la luz, todo. Y el argumento tiene que ver con un nivel de información de lo que va a organizar la estructura, ponerle narrativa de las cosas. Pero también este ejemplo nos permite darnos cuenta que el relato, esta pieza audiovisual, nos narra a los clavadistas, pero todo lo que nosotros sentimos no está solamente en el hecho documental de que el cuerpo se tiró al agua, sino que está hecho en lo que habitualmente llamamos la forma, que el estilo de Leni Riefenstahl, el estilo de la cámara, el estilo del montaje, el estilo del ritmo, todo, hasta de la luz con los contraluces, logra convertir a los cuerpos en pájaros y nos transmite esa sensación. Porque tener la palabra nos permite claramente decir, ah, claro, es eso lo que me cautivó cuando lo vi, que los tipitos están allá arriba, y que capaz que si no lo pensaba de esta manera nunca me hubiera dado cuenta que no terminaban de caer al agua, ¿no? Me quedo con la danza, ¿verdad? O sí, puedo darme cuenta o puedo intuirlo. Lo que quiero decir es que ese disfrute audiovisual tiene que ver con un concepto previo al rodaje, que es la propuesta estética. Entonces, ustedes, cuando piensen la idea de su cortometraje, cuando se les pide idea más plano, tiene que ver que ese plano puede expresar de algún modo algo de la propuesta estética que ustedes quieren hacer. Es decir, algo de la naturaleza singular del corto que ustedes van a hacer. ¿Se entiende un poco lo que digo? Es decir, la película de Gus Van Sant no sería de esa manera si no es con sus planos de larga duración. Entonces Gus Van Sant, ¿qué haría? Como idea traería, voy a hacer una película que la trama tiene que ver con la matanza que hicieron estos pibes en la escuela en Estados Unidos. Pero la voy a contar así, mirá, con un plano de larga duración o plano secuencia de atrás de las espaldas de algunos personajes y que los puntos de vista van a ser dislocados y vuelven a la misma situación, boom, boom, boom. ¿Se entiende? Porque distinta sería el mismo argumento con otra forma fílmica. De hecho, hay un documental sobre la masacre de esa película que lo hizo Michael Moore. Bowling for Columbine, me parece que se llamaba, ¿verdad? Y es el mismo argumento, porque narra el mismo hecho, pero al modo documental, medio testimonial, medio periodístico, con otra propuesta estética. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? Sí, sí. Bueno. Es decir, se organiza desde la propuesta estética en vez de que la propuesta estética obedezca a algo más, ¿cierto? Depende, porque a veces eso es medio como el huevo o la gallina, porque a veces uno puede decir, pucha, bueno, yo quiero contar tal historia, X. Pero por ahí puede que no tengas del todo la historia, pero sí tengas lo que quieras hacer. Vos podés decir, mira, yo quiero hacer una película donde las imágenes parezcan que tengan la textura de las rocas. De X rocas, no de cualquier roca, de tal roca. Y todavía capaz que no tengo la idea, no tengo el argumento, todavía no tengo bien qué quiero hacer, pero lo que yo quiero explorar como película es esto, una textura como roca, qué sé yo.
muchas películas surgen a veces por una imagen, ¿no? O a veces por una noticia, por un relato que le contó a alguien, por un sueño. Nosotros siempre decimos, acudan a los sueños. Cuando nosotros narramos los sueños a nuestros seres queridos, los sueños tienen una enorme concisión audiovisual, ¿no? Vieron que muchas veces los sueños decimos, no, pero bueno, yo estaba ahí, pero no era solo eso, no era que no podía y que no, qué sé yo siempre cuento un sueño parecido que es como que, no sé, estás en un lugar y no podés salir, ¿no? O no sé, o te corre una pelota como la de Indiana Jones. Entonces, muchas veces, cuando tenés que contar un sueño, no contás solamente el argumento, porque el argumento a veces es una pavada. Y vos decís, no, pero yo estaba con un miedo bestial, o estaba súper enamorado, qué sé yo, pues, lo que fuera. Pero entonces vos lo que contás, para poder contar cómo te impactó el sueño, empezás a contar las características fílmicas. No, porque estaba todo oscuro, solo había un tajo de luz que de pronto lo veía, de pronto no lo veía, de pronto lo veía y todo estaba deformado como en un gran angular y de pronto escuchaba un chillido a lo lejos, pero de pronto sentía un golpe acá al lado mío y yo bramaba y corría y no sé qué. Pero entonces, ¿y cuál es el argumento? No, yo que no podía correr o que no podía salir. Y eso es una pavada, es una tontera absoluta. Sin embargo, la sensación del sueño empezamos a dar cualidades espaciales. No, el espacio se achiclaba, no, el espacio se aplastaba contra mí, no, que era infinito, pero ¿cómo? ¿No me dijiste que estabas en una pieza? Sí, pero a su vez era grande como el cosmos, pero ¿cómo? ¿Se entiende? Entonces empezamos a dar características, cualidades del espacio, cualidades del ritmo, cualidades de la luz, del color, de las lentes, cualidades del montaje. Imagínense que hubiesen soñado lo que acabamos de ver de Leni Riefenstahl. No, pero no eran simplemente clavadistas, porque no me entendés. No eran clavadistas. Mirá, de pronto los clavadistas en un momento, en vez del cuerpo brillante, el cuerpo era opaco, era oscuro, estaba contra luz. Y cuando yo miraba así, revoloteaban por el aire eso, parecían como pájaros, pero en realidad eran pájaros que me picoteaban la cabeza. Y bueno, entonces empezamos a dar cualidades plásticas y cualidades audiovisuales que cargan de sentido y de emoción el argumento. Entonces ya el argumento no es solamente estoy corriendo en el mismo lugar y no puedo salir. No, es un combo de cosas que es mucho más poderoso. El argumento no es solamente hay un evento deportivo y hay unos tipitos que se tiran al agua. No, hay otra cosa que se convierte en otra cosa, pero si yo no logro explicarlo a través de eventos audiovisuales, no logro transferir o transmitir esa emoción que me conmovió, que me llenó de pavura o me llenó de amor. ¿Se entiende? Entonces, una vez que tenemos esa idea, la idea, por eso está muy bien la pregunta del compañero, es como el huevo o la gallina, y a veces la idea viene de la sensación que quiero transmitir. Volvamos a la frase de Bresson, ¿de dónde parto? ¿Del objeto, que pudiera ser el argumento? Muy sintéticamente, no es solamente eso. ¿De la sensación? Parto dos veces. Y obviamente que cuando se encuentra el objeto y la sensación empiezo a tener otra cosa más. Entonces, lo interesante es que la propuesta estética me empieza a orientar con qué tipo de película quiero hacer. Entonces, ustedes como grupo tienen que tratar de, a la idea que elijan realizar, tratar de cerrar los ojos y de soñarla como si fuera un sueño, para ver qué planos tiene, qué luz, qué color, qué sensación espacial, si es opresiva o es de libertades, o si es aburrida o es intensa, si es amorosa o si es oscura, si es prístina o si es opaca, a todo nivel, ¿no? Visual o de sentidos. Entonces ahí empieza la carnadura de las cosas. Entonces ustedes van a decir, no. Les ha pasado, porque se ríen. Cuando contamos los sueños hacemos eso, le sacudimos el brazo al otro y decimos, no es eso, porque me pasó esto y esto. Y bueno, si no me detallás no lo puedo saber. Entonces, denle pelota a sus cabezas, porque las cabezas nos proyectan películas que son muy redondas. Tienen todos los condimentos para hacer una película. Entonces, una vez que empiezan a tener ese bagaje, empiezan a tener una travesía por donde empezar a armar ese proyecto. Que tal vez después puede mutar, puede cambiar,
Puede que de pronto se queden con la textura de la roca y quiten el argumento, o que se queden con el argumento y esa textura de las rocas los lleven a hacer otra cosa. ¿Sí? Y en vez de hacer, bueno, creo que fui claro. Díganme si tienen alguna duda. ¿No le puedo preguntar algo? ¿Me escucha? Sí, claro. ¿Sí? Con respecto a esto de apoderar el argumento, ¿no? Con sentimiento, con este conglomerado de aspectos de movimiento de la cámara, encuadres, etcétera. No necesariamente tiene que ser a lo largo de todo el film, ¿no? Como ponerle en la de Elephant, se mantiene a lo largo de todo el film el movimiento de las cámaras y los planos largos y secuencias que acompañan a los personajes de atrás, etcétera. Pero si vos tenés una idea para que te apoye el argumento, puede ser en ciertas partes en ciertas escenas de tu film, o sería algo que se respete a lo largo de todo lo que grabes. No sé si me expliqué bien con la pregunta. Profe, no te escuchamos. Gracias. Que decía que creo que el compañero se contestó a sí mismo, que está muy bien lo que planteaste, que considerás que no tiene por qué estar a lo largo de todo el film, esto que decís, sino que pueden ser determinados aspectos que sean centrales y que sean fundamentales y que no necesariamente están a lo largo de toda la película. ¿Sí? Hay películas que sí llevan esos aspectos a lo largo de todo el film y otras que lo tienen en determinados momentos, ¿verdad? Pero recuerden eso que les decía, ¿no? O sea, no perderse en detalles, sino como eso que decía, la casa. Lo más importante de esa casa es que es redonda y que tiene ventanas raras. Chao, todo lo demás es igual a toda casa. Entonces, una película puede que sea, como toda película, va a tener, no es que sea igual a todas las películas, sino que va a tener, por ahí puede llegar a tener diferentes tamaños de plano, puede tener diferentes tipos de iluminación, puede tener diferentes tipos de cosas, pero en un momento, por ahí ustedes como propuesta estética pueden decidirse a eso, como decía, Travestia como pájaro, uno puede decir, yo quiero que mi película trabaje con la cámara móvil, porque lo que quiero explorar es la cámara al hombro. Otro puede decir, yo lo que quiero explorar es la cámara fija y cómo narrar a través de la cámara fija. Y tal vez ese único aspecto puede ser el que organiza todos los elementos. Y por ahí lo que están narrando es una historia de amor, o una de guerra, o una de fútbol, o una de lo que, no sé, qué sé yo. ¿Sí? Pero decís, bueno, de todos los aspectos que voy a trabajar en la película, por ahí uno puede llegar a ser que lo que yo quiero trabajar es el fuera de campo. ¿No? Teníamos para ver el ejemplo del móvil, lo vamos a ver la próxima. El móvil le saca partido estructuralmente al fuera de campo. Es una película de misterio que te logra generar cosas muy intensas gracias al fuera de campo. Un manejo muy simple, pero muy sutil del fuera de campo. Y hay un momento dado, hay un movimiento de cámara que es determinante, que es cuando uno reconoce y revela que resulta que el chaboncito que estaba adentro está afuera. ¿Se acuerdan? Cuando la nena le da el muñeco al padre. Pero el padre está fuera de campo. Nosotros creemos que es el padre porque tiene la misma voz del padre. Pero cuando la cámara se acerca a la ventana, sin cortar, el padre está echando en el fondo. Miércoles. Entonces, ¿a quién le dio el muñeco la nena? Y la nena lo estaba viendo, no es que estaba dormida. Entonces, hay dos padres, hay dos personas, no sabemos. Y ahí empezamos ¿no? A tener un montón de sensaciones y pensamos cosas y qué sé yo. Entonces ese es el fuera de campo. Y el tipo va y encuentra las fotos marcadas que están colgando del árbol y ¡truc! Escucha algo desde el fuera de campo. Y entra a la casa, no encuentra nada y hay algo que está sonando del fuera de campo. Todo el tiempo le saca partido al fuera de campo. Entonces uno podría decir que claramente el móvil, dentro de la propuesta estética del móvil, trabajar la intensidad dramática desde el fuera de campo es un aspecto decisivo y determinante de la forma del corto. Entonces, después sí, tiene diferente tamaño de plano, vieron que tiene situaciones que desayunan, que trabajan, que juegan, qué sé yo, tiene un montón de cosas, como cualquier otra película, pero lo determinante está ahí. Y ese movimiento de cámara no está en todos lados, aunque tiene muchos movimientos de cámara, pero ese que es determinante está en un único lugar. El fuera de campo sí le saca partido en todos lados. Si pensamos en una película como El Ciudadano de Orson Welles,
que se liga al tema que estuvimos hablando en la primera parte. Si han visto El Ciudadano, narra la historia de un magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y cómo maneja la prensa, porque tiene un diario, cómo manipula la información, cómo se hace poderoso gracias a eso. Y hay dos aspectos audiovisuales del lenguaje audiovisual que determinan la forma de la película. Más allá de que en esa película, que es la primera película que hizo Orson Welles, es como un menú de muchas propuestas estilísticas, porque trabaja todo tipo de cosas. Secuencias todas hechas de fundido encadenado, secuencias todas hechas a contraluz, secuencias hechas todas con plano secuencia, secuencias hechas con grandes angulares majestuosos, donde utiliza grandes angulares muy grandes, pero también trucas ópticas para potenciar ese aspecto. Está plagado de documentales sobre la película, así que pueden ir a verlo. Pero hay dos aspectos o tres que son centrales. Uno, la lente gran angular. Fabricaron la lente angular más grande hasta ese momento, porque Orson Welles lo quería. Orson Welles quería una lente angular que fuera que magnificara mucho, ¿no? Como esto, así esto es muy chiquitita. Digo, que magnificara mucho la imagen. La tuvieron que construir porque no existía ese nivel de lente angular. Un blanco y negro, un claroscuro, muy tajante, muy rotundo, ¿sí? Con pocos valores de gris entre el más blanco y el más negro. Nivel más blanco y el nivel más negro. Y una cámara contrapicada, una cámara baja contrapicada, casi siempre desde el piso, para hacer más magnífica la imagen del cuerpo de Citizen Kane. Esos tres aspectos hacen que, aunque el ciudadano Kane no esté en el plano, está casi siempre, pero cuando él no está, se siente su presencia, se siente su omnipresencia, se siente su poder. El poder de los medios y de la riqueza se siente a través de la luz, de la lente y del emplazamiento de cámara. Entonces, no existiría el ciudadano Kane o no tendría la potencia expresiva, narrativa, intelectual y de sentimientos que nos provoca cuando lo vemos, si no es por esos tres factores. Después tiene cosas de todos los colores que quieran, pero esos tres son los más importantes que determinan la factura y lo que genera la película. ¿Se entiende? Entonces, es pensar el argumento, la historia es toda la historia de ese personaje. Vieron que también es una película que narra desde diferentes puntos de vista la historia de ese tipito. Pero estos recursos del lenguaje son los más poderosos, que permiten hacer que sea contundente lo que nos está poniendo ahí. No sé si logro ser claro o contestar las dudas que plantearon. Sí, Bueno, si les parece bien, podemos cortar. Como verán, yo no tengo problema, pero no, ya están cansados y me parece que está bien. Me parece que está bastante clara esta primera aproximación a la problemática. No es que lo van a resolver en el primer día, ¿sí? Pero sí tienen que pensar por estos carriles, digamos. Empezando a pensar por estos carriles, se van a dar cuenta que cuando tengan la propuesta estética van a decir, claro, mirá, si yo trabajo con esta lente, trabajo con esta luz, trabajo con esta cosa, ¡wow! Le puedo dar este poderío a esta imagen. Entonces, después tengo que ver cuáles son los recursos estilísticos que voy a generar para construir la película para que tenga esa potencia que yo preveo. Y después, obviamente, es una cosa dialéctica. Van a ir para adelante, van a ir para atrás, van a volver a pensar, van a descartarlo, van a decir, esto es una porquería, no, eso está buenísimo, lo vuelvo a traer porque lo que se me ocurrió ahora no me sirve tanto. Y lo van a ir perfeccionando y acomodando. Pero cuando encuentran, por eso cuando ustedes van a buscar, recuerden que el corto que ustedes van a hacer, que es de 1 a 3 minutos, es la única limitación que tienen es de duración. Después pueden hacer lo que quieran. Lo que sí van a explorar la potencia de la mirada como un hecho inédito.
esto que veníamos hablando. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la memoria de pandemia, pero no como memoria de lo que nos pasa con la pandemia, sino esta cuestión ligada a que estamos en nuestras casas, tiene que ver con que ustedes van a sacarle partido a la ejercitación de la mirada. Ustedes van a tratar de ver como si vieran por primera vez las cosas que los rodea y el contexto inmediato que tienen, porque no van a poder salir, vamos a seguir cuidándonos. Entonces lo van a hacer en el entorno inmediato que tienen. Entonces, en función de eso, pueden contar obviamente lo que quieran, pero sacarle partido tal vez a un rinconcito de una casa o un lugarcito, a cómo acomodo determinadas cosas, en función de lo que vaya a ser que vayan a querer narrar. Entonces, la mayor exploración, que ahí sí va a ser común a todos ustedes, es la de tratar de sacarle el jugo a una mirada, como decíamos siempre, esta cuestión de que como que miro las cosas como si no las hubiera visto nunca. Es decir, que miro las cosas como si las mirara por primera vez. Y ahí se van a encontrar que cada rincón que nos rodea es un universo. Es un universo. Y entonces a partir de esos factores por ahí van a poder enriquecer aquello que ustedes quieran narrar o que quieran experimentar. Recuerden que los cortos pueden ser una pieza cerrada en sí mismo, como los cortos que van a ver, que ya vieron algunos en parte, que son cortos que inician, se desarrollan y terminan, que tienen una estructura clara, pero también pueden, en esta oportunidad, ustedes también pueden hacer piezas abiertas, es decir, que sean simplemente como jirones de una experiencia, que sean jirones de una mirada, que sean partes de una sensación. Explorar una sensación, explorar la condición de un espacio, de un ritmo, de un tempo. Pensar en los tiempos, ya vamos a ver tiempo fílmico y ritmo. En los tiempos de vida que tenemos ahora son completamente otros. Vieron que el tiempo a veces se achica, a veces se aplasta, a veces no sabemos ni en qué día vivimos, o sea, las condiciones perceptuales cambian rotundamente. Entonces eso, utilizarlo a su favor, utilizarlo tal vez como una experiencia que puede convertirse en una película, que puede convertirse en una experiencia fílmica. Entonces pueden explorar lo que quieran, siempre tratando de ser lo más, lanzarse, no tengan miedo, que de hecho no lo tienen, en los ejercicios que hacen están muy piola, así que no tengan miedo en lanzarse en algo que dicen, esto debe ser muy zarpado, mándense y explórenlo. Es el espacio y el tiempo para hacer este tipo de cosas. Entonces, lo interesante que les damos ahora, que es distintivo, es exclusivo de la cursada de ustedes, es que algunas piezas pueden no ser cortos cerrados, sino que pueden ser piezas abiertas que expresen alguna cuestión o que transmitan alguna percepción o que narren algo aunque no termine, que después tal vez se vinculen con el resto de las piezas que hacen los compañeros y compañeras. Bueno, los gatos están ansiosos en las pantallas, como vemos acá. Así que... ¿Fui claro en lo que dije? Muy. Buenísimo. Es muy interesante porque les veo los ojitos que les hacen así, que están pensando y recontrapensando. Así que sí, tienen una hermosa tarea delante. Disfrútenla mucho, porque además tengan en cuenta eso. Es indispensable que disfruten cada palmo de lo que hagan. Aunque lo que hagan sea conflictivo, se enojen, se recalienten entre ustedes o consigo mismo porque no les salen las cosas o porque creen que van para un lado y van para el otro y piensan una cosa y les pareció genial y el otro día les parece una porquería. Bueno, así son los procesos creativos, son dialécticos, de ida y de vuelta y de ida y de vuelta. Lo importante es no dejarse ganar por el fastidio, sino disfrutar todos los momentos, los lindos y hasta los feos. Disfrutarlos porque es parte del proceso creativo. Y muchas veces, así como del momento lindo que puede ser hermoso y de campanitas salen cosas buenísimas, a veces de un fastidio puede que salga también la claridad al respecto de algo. Entonces, sean muy abiertos y escúchense mucho entre ustedes. Y sobre todo, filmen mucho. Así que no hay nada más lindo que hacer películas. Disfruten que tienen la posibilidad de hacerlo. Nos vemos la próxima, ¿les parece? Les agradezco enormemente. Dale, Fabio. Gracias,
Profe. Chao, profe, Muchas gracias. Muy gracias. linda Muy clase. buena clase, nos vemos. Muchas gracias, de verdad. Buenísimo. Linda clase, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, adiós. Buena clase. Claro, profe, muy interesante. Gracias, profe. Saludos. Que anden muy bien, muy buena semana. Y bastante interesante la charla del principio, la verdad me dejó pensando. En especial lo lejos que se fue todo en 4 años nomás. No te escuché mucho, ¿podés repetir que se cortó? Que me pareció bastante interesante la primera parte de la clase, perdón. Asimismo fue bastante aclarador de cómo se fue todo carajo 4 años tan precipitado. Sí, lamentablemente, sí, pero bueno, buenísimo. Puta madre, no zafó nadie. No zafamos nada. Bueno, un abrazo muy grande y tengan muy buenas noches. Gracias, che, gracias. Lo mismo para vos.